mexicano extraditó esta tarde a Joaquín El Chapo Guzmán a los Estados Unidos. El capo del narcotráfico es trasladado en estos momentos a Nueva York. El jefe del cartel de Sinaloa ya se había quedado sin recursos legales que dilataran su comparecencia ante la justicia estadounidense, que lo acusa por narcotráfico y homicidio. Ayer la Corte Suprema de Justicia de México rechazó la revisión de los dos amparos a su favor, lo que hacía inminente su envío a la Unión Americana. La noticia con Carlos del Valle desde Ciudad de México. Carlos, buenas noches. Hola Andrea, Carlos, buenas noches. Los saludo con gusto de la Ciudad de México. Toda una sorpresa resultó la extradición del Chapo Guzmán. Ciertamente ya se había dicho, incluso las autoridades lo habían anticipado hacia finales de año, que no pasaría del primer trimestre de este 2017 cuando el Chapo Guzmán fuera entregado a las autoridades de los Estados Unidos. Pero Hoy, de manera sorpresiva, esto ya sucedió. El Chapo Guzmán, como ustedes bien lo dicen, está ya siendo trasladado a la justicia de los Estados Unidos. ¿Qué sucedió? Bueno, el Chapo Guzmán fue entregado en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez, lugar donde estaba recluido. En ese aeropuerto es cuando se dio la entrega de parte de autoridades mexicanas a personal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En ese momento el gobierno mexicano da por concluida la extradición y se cierra un capítulo difícil para el gobierno mexicano. Hay que recordar que el Chapo Guzmán se fugó 2 veces de un penal de alta seguridad, sin lugar a dudas algo difícil para manejar para el gobierno mexicano. Pues hoy el gobierno también, a través de un comunicado, ha sido claro: el Chapo Guzmán ha perdido ya todas las instancias legales que tenía para su defensa en México. Él había intentado, la instrucción que le había dado a sus abogados había sido retrasar lo más posible la extradición. Él incluso lo dijo en una carta en alguna ocasión dirigida a un medio de comunicación en México, tenía pánico de ser extraditado a los Estados Unidos. Pues ese temor se le ha cumplido al Chapo Guzmán, y el gobierno mexicano hoy, a través de un comunicado, daba cuenta clara de que la extradición del Chapo se ha llevado a cabo. Así lo decía el gobierno mexicano. El gobierno de la República informa que el día de hoy el quinto tribunal colegiado en materia penal en la Ciudad de México determinó negarle el amparo de protección de la Justicia Federal a Joaquín Guzmán Loera en contra de los acuerdos de la Secretaría de Relaciones Exteriores del 20 de mayo de 2016 que conceden su extradición a Estados Unidos de América para ser procesado por diversos delitos, al considerar que dichos acuerdos cumplieron con las normas constitucionales, los requisitos establecidos en el tratado bilateral y demás disposiciones legales vigentes para su emisión, y que no fueron ni han sido vulnerados sus derechos humanos en los procedimientos instaurados. En consecuencia, para dar cumplimiento a los acuerdos de extradición, esta dependencia del gobierno federal puso en disposición de la Procuraduría General de la República a Joaquín Guzmán Loera, y a través de la misma, el gobierno de la República el día de hoy entregó al señor Guzmán Loera a las autoridades de los Estados Unidos de América. Bueno, pues ahí lo tienen. Esta es la forma en que el gobierno mexicano daba cuenta de la extradición del Chapo Guzmán. Hace énfasis en que sus derechos humanos no han sido violentados en este proceso. Y es importante también decirlo porque los abogados del Chapo Guzmán, en esta última fase de su defensa, ya de manera desesperada, argumentaron por todo lo alto que se le estaban violando sus derechos humanos, que el Chapo Guzmán tenía verdaderos problemas de salud y que no eran atendidos, y que incluso era sometido a una especie de tortura psicológica al tenerlo aislado. Pues nada de esto sirvió. Un juzgado de circuito en México decidió que los 14 amparos que había interpuesto el Chapo Guzmán contra la decisión federal de llevarlo ante los Estados Unidos no tenían ya validez, no había más que hacer, y esto simplemente ha escrito un nuevo capítulo en la historia del Chapo Guzmán. Una historia que está plagada, por cierto, de terror, plagada también de corrupción y plagada en muchos sentidos también en México de un enorme misticismo que se ha tejido en torno a la figura del Chapo Guzmán. Hay que decirlo, para el pueblo mexicano el Chapo Guzmán es un gran criminal, pero también es un hombre en el que en torno a él hay muchos mitos, muchas leyendas que para muchos causan sorpresa. Esta es la historia criminal de Joaquín Guzmán Loera. Una
Una fuga de película el año anterior y una recaptura no menos espectacular del narcotraficante más buscado del mundo en la primera semana de 2016. Cisne Negro, así se denominó la operación con la que las autoridades mexicanas se apuntaron un triunfo y lograron el reconocimiento internacional. 5 meses y 28 días tras la pista de Joaquín El Chapo Guzmán, jefe del cártel de Sinaloa y quien por tercera vez volvía a una celda de máxima seguridad después de 2 evasiones. Su localización, seguimiento y recaptura son resultado del trabajo conjunto de las corporaciones de inteligencia, seguridad y procuración de justicia del Estado mexicano. Ese era solo el inicio de la novela. Literalmente incluía actores, artistas de primera línea, que se sumaron al reparto de lo que lucía como una megaproducción. Horas después de recapturarlo, se conoció de una entrevista que le hiciera el 2 veces ganador del Oscar Sean Penn con la mediación de la reconocida protagonista de novelas mexicanas, Kate del Castillo. El contenido de esta entrevista es exclusivo para la señorita Kate del Castillo y el señor Sean Penn. Ellos dieron con el paradero del criminal antes que las autoridades. Fue el 2 de octubre de 2015, en un escondite en algún punto del llamado Triángulo Dorado. Una realidad que las drogas destruyen. Desgraciadamente, como le comento, por donde yo me crié, pues no había otra manera, ni hay, de sobrevivir y pues no había otro camino. A un nuevo reclusorio. Casi a mitad del año salió del altiplano con destino a otra cárcel de máxima seguridad en Ciudad Juárez, muy cerca de la frontera con Estados Unidos, lo que despertó especulaciones sobre una posible extradición inminente. Pero al final del 2016 seguía en territorio mexicano. La vida de quien fuera el narcotraficante más buscado del mundo está reducida a su celda, ya no a sus anchas, sin comunicación con los custodios, con unas 30 salidas al patio del penal en un año y casi una veintena de visitas familiares. Allí sigue, tras las rejas, por ahora. Pues esta es la historia de uno de los capos que más hondo ha calado en la historia de México y que ha no solamente sido protagonista de 2 grandes fugas dignas de películas de Hollywood, sobre todo, y no hay que perderlo de vista, ha logrado crear un cártel criminal que ha sembrado terror y muerte a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Ese es el Chapo Guzmán, cuya última morada fue Ciudad Juárez, una cárcel de alta seguridad en Ciudad Juárez. La próxima morada de El Chapo Guzmán estará en los Estados Unidos. Ha trascendido que estará en una cárcel de altísima seguridad en los Estados Unidos, donde las condiciones de reclusión son extremas, donde solamente tiene contacto con otras personas 10 horas a la semana. Podría ser según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, uno de los destinos donde estaría el Chapo. Esto podría también explicar por qué este enorme terror de ser deportado a los Estados Unidos, porque aquí, pues obviamente, y después de las fugas que tuvo, también es claro que gozaba de ciertos privilegios, aún estando en lugares de reclusión extrema. El Chapo Guzmán entonces está ya en camino a los Estados Unidos y las autoridades de Estados Unidos también se han pronunciado con respecto a esta extradición. Así es como lo dieron a conocer las autoridades norteamericanas. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, conocido con diferentes alias, incluyendo El Chapo, ha sido extraditado y está en camino hacia los Estados Unidos para enfrentar cargos criminales en conexión con su liderazgo del crimen organizado mexicano, conocido como el Cártel de Sinaloa. A Guzmán Loera se le acusa con 6 cargos en los Estados Unidos. El Departamento de Justicia extiende su gratitud al gobierno de México por su extensa cooperación y asistencia para asegurar la extradición de Guzmán Loera a los Estados Unidos. Detalles adicionales con respecto al momento y lugar de la presentación inicial de Guzmán Loera en la Corte están por venir. Bueno, pues con esto el gobierno mexicano cumple una de sus promesas. El presidente Enrique Peña Nieto, cuando fue recapturado por segunda ocasión, la última, prometió que el Chapo Guzmán sería extraditado a los Estados Unidos. Hoy eso se ha cumplido y el capo ya está en territorio norteamericano, lo cual
bueno, pues como les decía, cierra un capítulo importante y doloroso también para la justicia mexicana. Es la información que tenemos desde Ciudad de México. Regresamos con ustedes al estudio.